Ya estamos en horario, no sé si quieren que comencemos o... Ustedes deciden. Bueno. Ustedes conocen las costumbres en Córdoba. Sí, pues ya siguen todavía, pero para cumplir con el horario. Pedro habla. Sugiero esperar los 5 minutos de cortesía inglesa. Perfecto. Hola Ricardo, te saludo. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo te va? Bien, es un gusto de verte. No, un placer es mío. Sí, bueno, Ernesto es el quien posibilitó esta charla. Gran amigo. Fue la amabilidad de Ricardo. No, fue también los dos han colaborado. ¿Y uno? Para que tengas una idea, Ricardo, hoy hizo 40 grados en Córdoba. Sí, me estaban contando, digamos. Acá creo que hizo 37 o 38. También. Tucumán 42. Y con humedad. Acá sí, lo que pasa es que yo estoy en un piso muy alto. Entonces, digamos, no lo siento tanto. Y por suerte no ha habido cortes de energía. Todavía, ¿no? No, en general no. El otro día estaba viendo ahí lo que habías escrito. ¿Vos estuviste en el seminario ese que hubo en Mendoza, Ricardo? Sí. Donde estuvo Dadone, donde estuvo, no sé si... Pues en el programa Cuyo. Sí. Sí, sí. Creo que Ese fue un programa... Sí, ahí hubo muchos. Digamos, Juan Antonio Zapata, Miguel Martínez, Claudio Loser. Era un programa que le habían ofrecido a la Universidad de Buenos Aires, que financiaba la Fundación Ford con Chicago. Y Buenos Aires no lo aceptó. Entonces lo aceptó Mendoza. Mendoza. ¿Petray estuvo en esa reunión? No, Petray no estuvo. ¿Y quién más estuvo de Córdoba? ¿No te recordás? No estuvo... Así que haya sido conocido, no. Había un tal Martín, ¿cómo se llamaba? Martínez, pero que desapareció rápidamente. ¿Vos no te referís a Miguel Martínez? No, ¿no? ¿Cómo? ¿No Miguel Martínez? No, Miguel Martínez, el mendocino, estaba Medina, Berstraete, pero fue alguien de Córdoba. Sí. Que después de... ¿Les parece? Creo que estamos en hora. Sí, yo creo que sí. Bueno, ¿cómo quieren comenzar? ¿Hacemos una breve presentación, doctor? Perfecto, muy breve y comenzamos. ¿Cómo no? Bueno, bienvenidos a la última charla del año de este ciclo que organiza la carrera de doctorado en Ciencias Económicas. En esta oportunidad, la charla está a cargo del doctor Ricardo Héctor Arriazu. El doctor Arriazu es graduado de la Universidad Nacional de Tucumán y luego cursó estudios de economía en el programa Cuyo, en la Universidad Nacional de Cuyo,
cual estaba conversando recién, y posteriormente en la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos. A partir de allí, el doctor Arriazo ha desarrollado una amplia carrera donde ha recibido numerosas distinciones y se ha desempeñado tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional. Actualmente es profesor emérito de la Universidad Católica Argentina y continúa con tareas de consultoría, dictando charlas y disertando en ámbitos tanto nacionales como internacionales. En esta oportunidad nos va a hablar sobre las condiciones para una Argentina, para una Argentina viable. Adelante, doctor, lo escuchamos. Al final, aclaro que luego de la exposición vamos a habilitar las preguntas, como hacemos siempre, que pueden ser por chat o pueden pedir la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. De nuevo, gracias Ernesto por esta nueva invitación a la Universidad de Córdoba. Debe ser la cuarta o quinta, digamos, que me toca contigo. Cuando me invitaron, al principio pensé en hablar sobre la pandemia y el impacto de la pandemia en la economía mundial y en la economía argentina. Yo creo que estamos todos demasiado cansados y apenados por todo lo que está pasando. Entonces decidí y sugerí en realidad hablar sobre mi pensamiento de cuáles son las condiciones para una Argentina viable. Perdón que logre hacer funcionar a esto. Ok. Yo soy de los economistas que fue cambiando a lo largo del tiempo y que cree que es imposible separar la economía de la política y de la sociología, como eran los economistas clásicos. Buscaban la gran dinámica. Yo creo que nosotros hemos perdido en la especialización la visión global de los fenómenos. Y uno de esos fenómenos es realmente, digamos, cuáles son los objetivos que tiene la política económica. El mayor es el concepto de bienestar. La noción hace referencia al conjunto de aquellas cosas que se necesitan para vivir bien. Pero es un concepto subjetivo que varía entre personas. Cuando yo estudiaba estaba de moda teoría del bienestar y ustedes habrán visto que prácticamente desapareció de la literatura económica por el problema de que es imposible hacer comparaciones cuando uno gana y uno pierde. Justamente ahí es donde entra la política y la sociología. En general se relaciona con, y yo lo pongo en primer lugar, gozar la vida en libertad. Yo creo que todos los seres humanos buscan gozar la vida en libertad. Para ello interactúan con otros seres humanos. De esa interacción se potencian los beneficios y surgen conflictos. Y a lo largo de los siglos, la humanidad ha creado los mecanismos para minimizar los conflictos y optimizar los beneficios. Y esos son las instituciones. Ahora, el problema es que cuando las instituciones fallan o no hay confianza sobre el funcionamiento de las instituciones, lo que potenciamos son los conflictos y debilitamos a los beneficios. Nosotros siempre miramos a la disponibilidad de recursos y gran parte de las cosas se miden en términos del PBI, porque hay que tener recursos materiales para satisfacer las necesidades materiales. Pero no es lo único. Digamos, está la salud, está la educación, está la seguridad, está la justicia, está el tiempo para el ocio, están las relaciones afectivas sanas y otros factores que contribuyen al bienestar, tales como la cultura, la equidad, el medio ambiente, etc. Por lo tanto, cuando yo me refiero a una Argentina viable, me refiero a una Argentina, digamos, en donde se logra, digamos, optimizar el bienestar de la población. Esta es una frase de Keynes de hace casi 100 años,
en Liberalismo y Laborismo, ensayo en persuasión, que dijo: el problema político de la humanidad es combinar tres cosas: la eficacia económica, la justicia social y la libertad individual. Yo lo único que le agregaría en este momento a esta frase es la sustentabilidad a través del tiempo. Hay muy pocos países que lo han logrado, porque la inmensa mayoría prioriza un factor sobre el resto. En el caso, digamos, de China, China básicamente está, digamos, buscando la eficacia económica, algo de justicia social, digamos, mal definida, pero a costa de la libertad individual. Digamos, entonces hay muy pocos países que han logrado esto, pero estos siguen siendo los objetivos de la humanidad. Yo siempre cuando hablo con extranjeros le digo: lo primero que ustedes tienen que hacer es entender Argentina. Entonces ahora voy a hacer un resumen de lo que yo considero que son las cosas subyacentes en Argentina. El primer punto es lo que estudiamos de los libros de geografía en todas partes, el enorme potencial económico. Pero el segundo punto es que rara vez lo hemos materializado. Llevamos un siglo de decadencia relativa. Un siglo. Ya enseguida voy a enfatizar ese tema. Además de eso, nuestra tasa de crecimiento muestra una de las mayores volatilidades del mundo, si no es la mayor. Tenemos grandes ciclos económicos que están asociados tanto a factores externos, básicamente en términos de intercambio, situación de liquidez en el mundo, como a factores externos, internos. Y esto deja profundas huellas económicas y políticas. Cada ciclo negativo obviamente deja a la gente descontenta, deja malestar y disminuye la tasa de rentabilidad de las inversiones. Lo positivo, por el contrario, damos prueba de estos cambios. Y gran parte de la historia argentina está relacionada con cómo se ven a estos ciclos económicos. Pero además de estos ciclos, hay una tendencia a la baja de la tasa de crecimiento, a la baja de la tasa de inversión, la persistencia de crisis. Y esto refleja factores muy profundos. El primero que todo es el carácter rentístico de la sociedad argentina. Se supone que en una sociedad hay un contrato social entre gobierno y habitantes que básicamente dice: ¿qué me das, qué te doy? En Argentina es ¿qué me das? Desde la época de la colonia. Desde la época que era cuánto impuesto se le ponía a los minerales que venían del Alto Perú. Entonces, mientras no nos demos cuenta que todos los casos de éxito no se refieren a la disponibilidad de recursos naturales, que eso ayuda, sino es el resultado de sacrificio, esfuerzo y prudencia, y sigamos con el carácter rentístico, vamos a tener una sociedad cada vez más empobrecida. El segundo es la transformación del Estado como un botín de guerra y la política como una forma de ascenso social. Y la tercera es la lucha entre sectores por la distribución del ingreso, donde los más conocidos son campo contra industria y salarios contra ganancias, que después voy a referirme a eso, el impacto que tiene en Argentina y la importancia de neutralizar estos factores. Este es el PBI real, o sea, en moneda constante en Argentina desde 1980. Ustedes van a ver dos periodos de crecimiento, post-crisis del 90 y convertibilidad, hasta que comienza a caer, recuperación del 2001-2002, precios internacionales en alza y luego caída. Quiero agregarle que las caídas siempre estuvieron asociadas a eventos externos, deterioro de los términos de intercambio y a la imprudencia para manejar la riqueza en los momentos buenos. Ahora, si miran el último dato, estamos más o menos al nivel del 2006 de ingreso per cápita, y entonces pueden ver el porqué de todos los problemas que tenemos en Argentina. Pero si miramos más largo plazo, desde 1870, este es el PBI por habitante, digamos es Madison, corregido por cambios en la canasta de consumo. Y esta es
la participación relativa de Argentina en el PBI per cápita en relación al promedio mundial. 1870 teníamos aproximadamente, digamos, 50, el doble del PBI mundial. 1913 llegamos a tener 2,6 veces el PBI mundial, y a partir de ahí comenzamos a caer estrepitosamente. Este último dato dice que todavía estamos arriba del mundo, pero con el último dato que tenemos, estamos abajo del promedio mundial. Es decir, el mundo aprendió a crecer y nosotros a decrecer. Y estos son 100 años, con diferentes tipos de política económica, con diferentes tipos de políticas, digamos, de partidaria, digamos, con proteccionismo, con libre cambio, con todo. Hay algo profundo en la decadencia argentina. Y mientras no entendamos lo profundo de esta decadencia, vamos a seguir cayendo. Esta es la tasa de crecimiento anual de Argentina, y las líneas azules son el promedio por década. Lo primero que van a ver es que hay 24 años con caída del PBI. Y hay 8 años con subas mayores al 10%. Cuando ustedes comparan desde el 80 para acá, la tasa promedio de crecimiento, digamos, fue 1,5%, pero está compuesta por tasas del 6 en los periodos positivos y tasas negativas del 4 en los periodos negativos. Entonces, esto ya nos está diciendo algo. La segunda cosa es, miren la tendencia de la línea azul. Esa es la decadencia argentina. Y lo tercero es, miren cómo cambia por décadas. Eso es la inestabilidad argentina. Yo a esto le llamo el electrocardiograma de los argentinos. Y claramente esta inestabilidad influye en gran medida en lo que es, digamos, el pobre desempeño argentino. Entonces, ¿cómo fueron los factores que afectan al bienestar? Hay algunos logros. Por ejemplo, esta es la producción total de granos y oleaginosas en la Argentina. Se multiplica por 7 desde 1970. Y esto es por habitante. Esto es un logro notable. La tasa promedio de crecimiento de la productividad fue casi 4%. A pesar de que siempre está atacado, le quieren sacar, digamos, parte de la renta, digamos que hay distorsiones, controles, etcétera, etcétera. Pero este es un caso notable de éxito. Parte tiene que ver INTA y compañía, pero gran parte tienen que ver todos los grupos que armó el propio sector privado para ir transmitiendo tecnología e incorporando tecnología. Esto es la producción total de alimentos, donde cereales y oleaginosas es una parte. Está medida en 4 periodos. Ustedes van a ver que Argentina pasó de 44 millones de toneladas a 116 a 165. Buena performance. Ahora miren Brasil, 119, 535, 1066. O miren el promedio de América Latina, 241, 843, 1472. Cuando lo miran abajo per cápita, van a ver que nosotros teníamos 2.100 kilos per cápita en el 61 contra 1.587 que tenía Sudamérica y 1.582 Brasil. Y hoy tenemos 4.063, Brasil 5.414 y Sudamérica 3.698. Es decir, es un éxito notable, también es un éxito notable en América Latina, pero lo que está claro es que podría haber sido mucho más notable, porque este es uno de los sectores donde hay un gran potencial para desarrollarlo. Pequeño tema lateral que es importante para después. Ustedes habrán visto que mucha gente supone que el aumento de los precios internacionales del 2004 al 2011 fue por China. En realidad, China multiplicó por 6 su consumo, digamos, de alimentos y multiplicó por más de 6 su producción. Por lo tanto, no es China.
Digamos, después lo vamos a ver, es claramente la devaluación del dólar la que tuvo impacto sobre los precios de las materias primas. Este es otro caso de éxito parcial. Acá tienen la tasa de mortalidad infantil. Recuerden que, digamos, hasta el 1700 era la mitad de los niños se morían. El mundo, entre el 50 y 55, se morían 140 cada 1000, fue bajando de 140 a 29. Los desarrollados de 59 a 4, los subdesarrollados de 159 a 32, Sudamérica de 126 a 14, Argentina de 64 a 10. Es decir, hemos mejorado más que el mundo en promedio, pero hemos mejorado menos que América Latina. Ahora, antes que comencemos a aplaudir, recuerden de que los países con menor mortalidad son Mónaco y Japón con 2, digamos, por 1000. No solo eso, nosotros ocupamos el lugar 82 en el mundo. O sea, hemos tenido mejoras, pero no hemos tenido las mejoras que deberíamos tener. Este es el sistema educativo. Tiene 2011-2019 la cantidad de estudiantes, de acuerdo a la educación común, la especial, la de adultos, y quiero dividir el inicial, primario, secundario y superior no universitario. Y la principal razón para la cual pongo esto es para que comiencen a ver el impacto de la demografía. Miren primario cómo cayó la cantidad de alumnos. No por deserción, sino porque hay menos chicos. Pero miren el aumento en secundario y universitario. Después, cuando miremos las proyecciones de población, vamos a ver cómo esto comienza a cambiar, a dónde va a estar el aumento del estudiantado y dónde, digamos, hay que poner los recursos. Obviamente esto no dice nada de poner recursos para mejorar la calidad educativa, porque una cosa que sí hizo Argentina, tenía una enorme ventaja sobre el resto de América Latina, y ahora estamos 63 en el mundo en los exámenes PASO, digamos, y bastante por debajo de otros países de América Latina. Es decir, tenemos gran cantidad, digamos, pues muy poco analfabetismo, digamos, tenemos mucha gente, digamos, en la escuela, pero no necesariamente el proceso de aprendizaje está comparado con él. Pero de todas maneras, el hecho de que la gente vaya a la escuela, digamos, aunque nos estemos debilitando, estos son casos de éxito menores a los que podrían ser, pero, digamos, son éxitos al fin. Ahora, los fracasos. Este es un gran fracaso. Esta es la tasa de inflación, que claramente comienza en la década del 40. Ahí tienen los casos de hiperinflación. Las hiperinflaciones se dan siempre que se escapa el tipo de cambio oficial porque el gobierno se quedó sin reservas. Nunca hay hiperinflación cuando no se escapa el tipo de cambio oficial. Ustedes notarán que eso lo estoy diciendo para que entiendan qué está pasando en este momento en la Argentina. Es algo un poco más complejo porque la unidad de cuenta en la Argentina a lo largo del tiempo se ha transformado en el dólar. Y por lo tanto el dólar tiene una gran influencia en lo que pasa en el nivel de precio. Miren el periodo de convertibilidad y van a ver que hubo, digamos, varios años de inflación cercana a cero o negativa. Digamos, básicamente ahí se atacaron los 3 problemas fundamentales de la inflación, que son el movimiento cambiario, digamos, la calecita de los precios relativos o la lucha, digamos, de los sectores por la distribución del ingreso y la emisión monetaria y el déficit fiscal. La única manera de parar la inflación es combatiendo los 3 factores al mismo tiempo. Y todo intento de hacerlo con una sola variable, digamos, lleva inexorablemente al fracaso. Argentina solamente en 2 oportunidades intentó esto. Uno fue el Plan Austral, pero duró un mes porque lo rompieron en un mes, y el otro fue el periodo de convertibilidad que duró 4 o 5 años hasta que finalmente comenzaron a hacerlo inconsistente por la parte del gasto público. También comenzaron a caer los precios internacionales. Esta es el gran drama, el gran fracaso. Esta es la tasa de pobreza
que medía Ferreres en su momento. Esto es la que comenzó a medir el INDEC. Esto es claramente la época no creíble del INDEC. Y esto es hoy antes de la crisis de la pandemia. Estamos en 44% con la crisis de la pandemia. Es un fracaso fenomenal. Acá tienen entre el 2018 y el primer semestre del 2020. La cantidad de hogares y la cantidad de personas. ¿Cuántos están en indigencia? Pobres, no indigentes y no pobres. En hogares pasamos de 19,6 a 30,4 del total, en personas 27,3 a 40,9. Miren el aumento de la indigencia. Abajo está cuánto es el costo de la canasta básica y el ingreso promedio por hogar. Entonces, claramente, para salir de la pobreza, se necesita de que aumente el ingreso promedio por el hogar. Y eso implica que tiene que aumentar la tasa de crecimiento del PBI. Este es el déficit habitacional. 3,5 millones de personas. Alguna es por hacinamiento o por vivienda que está en mal estado. En realidad faltan 1,5 millones de vivienda y el resto es vivienda con problemas. O sea, no hace falta construir esa cantidad. Pero estamos construyendo entre 130 a 150.000 por año, cuando se están agregando 200.000 hogares por año. Entonces, el resultado de eso es que necesariamente estamos haciendo subir, digamos, la necesidad de vivienda. Acá tienen, de acuerdo a los censos, el total de personas en el tipo de vivienda. Casa tipo A es la que se considera satisfactoria, tipo B le falta algo, el piso de tierra, digamos, paredes mal hechas. ¿Cuánto es en departamento? ¿Cuánto es en casillas o rancho? ¿O cuánto es otro? Abajo está cuánto es la construcción de vivienda promedio anual, la cantidad de personas por vivienda que está bajando, y cuánto de toda la construcción de vivienda la hace el sector privado y cuánto la hace el sector público. 80,5 la hace el sector privado. Argentina tiene otro factor, y es que tiene una cantidad de vivienda que son de fin de semana o desocupadas. Bueno, esta es la encuesta permanente de hogares, no vale la pena que entre en detalle, pero ustedes están viendo cómo es el problema de la vivienda. Entonces, básicamente, lo que yo acabo de mostrarles en el listado de cosas de bienestar, cómo nos está yendo, dónde están los problemas, y de ahí viene, digamos, condiciones para una Argentina viable, porque así como estamos, no es viable. La confianza es la base de la economía. Cuando yo tengo confianza, gasto, invierto, tomo riesgo y genero crecimiento económico. Y cuando tengo desconfianza, dejo de gastar, trato de proteger lo que tengo y genero implosión económica. Por lo tanto, la primera condición para una situación viable es la confianza. ¿Cómo definen los diccionarios de la lengua española, no la de la Real Academia, a confianza? La esperanza de que una persona o cosa funcione o se comporte como está previsto. Si yo comienzo a romper la confianza porque me estafan permanentemente, ustedes recuerden, la inflación, la devaluación, el congelamiento de depósitos, es una estafa. El gobierno pidió prestados recursos reales y luego devolvió mucho menos de lo que pidió prestado. La primera vez que me estafan me sorprendo, la segunda vez que me estafan me enojo, la tercera vez que me estafan busco protegerme. Entre las cosas que tienen que funcionar son las instituciones. Entonces, yo en mi vida académica comencé con matemática, porque digamos Minnesota era muy matemática. Cuando me di cuenta que los modelos matemáticos no me servían, volví a mi primer título, el único título en Argentina en realidad, que es contador público, y desarrollé una metodología basada en flujo de fondo, y después pasé a instituciones, a historia y a la gran dinámica. Digamos, entonces lo que estoy tratando de mostrar es la gran dinámica, aunque voy a ir mostrando
las cosas que aparecen y que enseñamos en la facultad. Tenemos un serio problema de confianza. Esto es común a toda América Latina. Por ejemplo, en esta crisis, el valor de las acciones en el mundo cayó 32% al principio y después se recuperó y está al nivel récord. En todos los países desarrollados, también en los emergentes, con una demora, pero en América Latina es la que más cayó y solamente recuperó la mitad de lo que perdió. Toda América Latina tiene un gigantesco problema de confianza. Hace unos 30 años, Mariano Grondona definió 3 niveles de confianza, que para mí, digamos, siguen siendo válidos. Hay confianza o desconfianza de corto plazo. ¿Qué hago ahí? Muevo mis activos financieros. Digamos, siempre intento primero con lo que es líquido. Entonces, si creo que me van a estafar, saco mis activos financieros. Si creo que voy a ganar en la Argentina, primero intento con los activos financieros. Luego la de mediano plazo. Acá muevo mis activos reales. Si hay confianza, comienzo a invertir. Si hay desconfianza, trato de vender lo que tengo e invierto en otros países. Y largo plazo, muevo mi persona. Si hay confianza, tengo migración, inmigración. Si hay desconfianza, tengo emigración. ¿Qué pasó en la Argentina? Digamos, Argentina es un país que 80% de sus activos financieros están en el exterior. Y la unidad de cuenta es el dólar. Y fue la manera de protegerse contra la estafa, digamos, permanente. Eso es desconfianza de corto plazo. Pero también bajó la tasa de inversión. Eso es desconfianza de mediano plazo. Y todos tenemos hijos que se quieren ir o que se fueron, digamos, y esa es la desconfianza. Cuando Argentina comenzó a crecer, digamos, hacia 1870, básicamente lo que hizo es importó instituciones, le dio credibilidad a las instituciones y eso le permitió importar capital, importar tecnología e importar gente. Y ese fue el periodo donde Argentina era la China, digamos, del mundo. Una de las cosas que genera problemas casi siempre es lo que se llama las crisis de balanza de pago. Y en Argentina hay una tendencia a decir que tenemos un problema estructural de balanza de pagos. Porque como exportamos materias primas, en cuanto comienza a crecer el país, suben las importaciones y automáticamente entramos en problema de balanza de pagos. Absolutamente falso. Cosas que hemos aprendido en economía. La cuenta corriente es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Es igual a la suma del presupuesto del sector público más el presupuesto del sector privado. Cada vez que tengo déficit en cuenta corriente es porque tengo un déficit público que gasto de más. Hay un montón de países con características iguales a la Argentina que no tienen déficit en cuenta corriente. Un país como Alemania tiene un superávit en cuenta corriente de 8 puntos del producto. 7 porque el sector privado gasta menos que su ingreso y 1 porque el sector público tiene superávit. Como diferencia, Estados Unidos tiene un déficit en cuenta corriente de 3,5 puntos con un déficit fiscal de 4,5. Los problemas argentinos de balanza de pagos son siempre consecuencia de un exceso de gasto, que mientras tenemos financiamiento funcionan bien y cuando se nos acaba el financiamiento tenemos la crisis. Si uno tuviera una política prudente, fiscal, fondos anticíclicos, jamás tendríamos un déficit en cuenta corriente. Quiero aclarar que un déficit en cuenta corriente no es ni bueno ni malo. Implica que estoy gastando de más. Yo puedo gastar de más para consumo o para inversión. Si gasto para consumo, estoy perdido. Si gasto para inversión, tengo que ver si la inversión es productiva y tengo que ver cómo financio la inversión. Ahora, cuando yo gasto para consumo, por definición tengo un gran problema. La cuenta capital siempre mira confianza o desconfianza y variación de reserva
El enfoque monetario de la balanza de pago dice que la diferencia entre la demanda-flujo de base monetaria y la oferta-flujo de base de origen interno. O sea que si yo emito más que lo que la gente quiere tener, digamos, voy a tener déficit de pérdida de reserva. Y si emito menos que lo que la gente quiere tener, digamos, voy a tener ganancia de reserva. Y esto me está diciendo básicamente, digamos, la primera precondición que tengo que tener, digamos, para una Argentina viable, que son los famosos superávit gemelos. Es decir, claramente, digamos, hay que evitar los déficits en cuenta corriente, no porque sean malos, sino porque la gente cree que son malos y afectan los movimientos de capitales. Y luego tengo que tener una política fiscal y monetaria que me ayude a la cuenta corriente y que me ayude a la variación de reserva. Y si yo no tengo crisis de balanza de pago, no tengo ningún tipo de problema. Para que ustedes tengan una idea, en su época de oro, Japón y China, la base monetaria se multiplicó por 100 y no tuvieron inflación. ¿Por qué? Porque como crecía la economía, crecía la demanda de base monetaria, digamos, y automáticamente el gobierno emitía menos que eso. Entonces la diferencia iba a acumulación de reserva. Y los dos fueron, digamos, los mayores acumuladores de reserva. Y esa acumulación de reserva no tiene nada que ver con la inflación, porque es una acumulación deseada de base monetaria. Entonces, este es el primer tema. Yo siempre que voy a un país, lo primero que hago es comienzo con este gráfico. Esta es la cuenta corriente de la balanza de pago de Argentina. Miren ustedes, 94, déficit de 4 puntos del producto, o sea que estábamos gastando 4 puntos más que el ingreso. Vino el tequila, me dejaron de financiar y mejoró la cuenta corriente sin mover el tipo de cambio. No me caí, me volvieron a prestar. Acá vino la crisis asiática, rusa y, Tailandia y brasileña. Comenzó la gente a sacar capitales y la cuenta corriente ya estaba en superávit antes de la devaluación. Fue tan grande la salida de capitales que nos fuimos a superávit. Y esto no fue por la devaluación, fue por la caída del gasto interno que produjo 11%, digamos, de caída del PBI. Luego comenzó a salir menos capitales, comenzó a crecer la economía. Este es el periodo de suba de precios internacionales y cuando comenzaron a caer los precios internacionales, miren cómo nos fuimos al déficit. La primera parte de Macri aumentó el gasto. Acá es donde estamos ahora y este es mi pronóstico para el año que viene. O sea que estamos en superávit en cuenta corriente. Este es el sector público. Acá no era el único causante del déficit. Acá ajustó, luego de la devaluación del 2002, la caída de los salarios, y acá comenzó a aumentar el gasto. Por supuesto. Y esto es sector privado. Miren lo que es la salida de capitales por desconfianza, confianza, confianza, desconfianza. Sector público. Yo lo que tengo que hacer es tratar que esto sea lo más estable posible y para esto tiene que ser lo más estable posible. Eso es condición primera, digamos, para una Argentina viable. Y eso es igual que una familia. Que se funciona exactamente igual que una familia. Y tenemos que aprender, digamos, pero somos gastadores alcohólicos. Bueno. Este es el resultado fiscal argentino desde 1914. En general estábamos entre 0 y 2 de déficit. Como era menor al crecimiento del PBI, eso automáticamente me generaba que no hubiera problema de deuda. Luego comenzamos a empeorar. Lo peor fue claramente en el Rodrigazo. A partir de ahí mejoramos, pero mejoramos porque no nos prestan. Miren lo que hacemos, es ajustamos, viene el siguiente y gasta. 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 Ajustamos. O sea, somos gastadores alcohólicos. Este es el resultado primario.
¿cuánto más se lograría con estabilidad? Y eso es lo que voy a tratar de decir enseguida. Este es el costo laboral unitario en dólares, que es casi el inverso del tipo de cambio real. Esta era la famosa situación al final de la convertibilidad, que no era tan atrasado. López Murphy quiso bajar 7%, lo corrieron a patadas y luego cayó 70%. Después comenzó a subir y se multiplicó por 6 veces. Ni esto es equilibrio, ni esto es equilibrio. Para lograr esto lo hacen con tipo de cambio, inflación. Para lograr esto lo hacen con aumento de salario, inflación. Y después cae, solo. Acá viene la pelea. Los sindicatos quieren cláusula gatillo, o sea, quieren 2015. Pero ese nivel es insostenible. Los empresarios son más vivos, no dicen quiero el salario en el 2002. Dicen el tipo de cambio está atrasado, que es lo mismo. Entonces viven uno pidiendo devaluame para bajar el salario y el otro dice no, dame el aumento de salario para recuperar. Y en ese proceso se repite al infinito en un montón de variables. Tarifa pública, prepagas, cada uno de los sectores. Cada sector aspira a tener el máximo precio relativo histórico. Y si ustedes suman las aspiraciones sectoriales, da 3 veces el PBI. O sea que es absolutamente imposible. El problema es que lo intentan. Y al intentar, generan uno de los factores que está por detrás de la inflación. Yo tenía gran discusión con el Banco Central, me decía, si no hay dinero no va a haber inflación. Yo le decía, no. Si no hay dinero en el largo plazo no va a haber inflación. En el corto plazo lo que vas a tener es un stagflation fenomenal, porque van a subir los precios y va a caer la actividad económica. Entonces, atacar los problemas donde están, no a través, digamos, de efectos secundarios. Bueno. Esto es cómo está compuesto el empleo y las transferencias en la Argentina. Asalariados privados, 6 millones de personas. Está absolutamente estable de hace 10 años. Asalariado del sector público, 3.600.000, 400.000 al nivel nacional, todo el resto en provincias y municipios, y subió 1,5 millones de personas. Informales, economía negra, 4 millones, autónomos, 2.871.000. Jubilados y pensionados, 6.900.000, subió 4 millones de personas, es imposible pagarlos. Asignaciones familiares, asignación universal, no contributivas. Este y este son los que pagan todo el resto. Es imposible. Vamos ahora a la contabilidad del crecimiento. Ustedes acá van a ver 2 estimaciones. Una del Conference Board de Estados Unidos, que abarca 77-2018, y una del Ministerio de Economía, que abarca 93-2017. Tasa promedio de crecimiento 2,226, si le agregara los últimos años, cae bastante. 3 componentes: cantidad y calidad de mano de obra, capital físico y tecnología, productividad total de los factores. Voy a comenzar con el último, digamos, porque es negativo. Esto tiene que ver muchísimo con los ciclos que les mostré hace rato. Digamos, si usted lograra eliminar la parte negativa del ciclo, y recuerden, lo que usted no produjo en el momento en el cual está en la parte negativa, después no lo recupera, porque lo máximo que puede ir hasta la frontera de producción. Digamos, entonces puede ir a lo máximo, pero no recupera todo lo que perdió. Si usted lograra evitar esos ciclos, la tasa de crecimiento aumentaría más de 1% promedio anual, solamente por el impacto de evitar esos ciclos. Pero hay un segundo factor. La tasa de renta, digamos, la gente invierte en función de la tasa esperada del retorno ajustada por riesgo.
Y hay un solo mercado de capitales mundiales que se basa en eso. Si yo lograra evitar los ciclos, por un lado aumento la tasa de rentabilidad, porque todos los periodos negativos no tengo rentabilidad negativa. Y por el otro lado bajo la tasa de riesgo. Con lo cual aumento el incentivo a aumentar, digamos, a invertir. Lo tercero es la calidad y cantidad de mano de obra. Se calcula que en un país desarrollado que está en la frontera, por cada punto del producto que sube el producto, por cada 1% que sube el producto, sube 0,2 el empleo. En un emergente, como la mano de obra es más barata, el capital es más caro, 0,4. Y ustedes pueden ver el momento de grandes crisis que hay recuperaciones del 1%. En Argentina está entre 0 y 0,1. O sea, digamos, todas las trabas hacen que la gente no quiera emplear. Y entonces tenemos lo que acabamos de ver en el cuadro anterior. Esta es la tasa de ahorro en la Argentina por década desde 1900. Teníamos tasa china, mire dónde estamos ahora. Y esta es la tasa de inversión. Entonces, ¿qué debemos hacer para revertir esta situación? Si ponemos crecimiento poblacional, para bajar la pobreza al 10% en 20 años, necesitamos crecer al 4,6%. O sea, el doble de lo que vimos hace rato, pero más del doble si agarramos, incluimos los últimos años. Pero la pregunta es, ¿cómo llegamos a ese 4,6? Porque si no lo llegamos, la pobreza va a seguir subiendo. Y entonces Argentina no va a ser un país viable porque va a aumentar la conflictividad, digamos, y va a ser un país invivible. Entonces, básicamente, lo primero que hay que hacer es romper los desequilibrios macroeconómicos. Esto parece el libro de geografía, amplio territorio con abundancia de recursos naturales, clima favorable, baja exposición a desastres naturales. Pero todo eso es cierto. Digamos, podemos hacer crecer la producción agropecuaria. Vaca muerta, digamos, es el segundo en cantidad de recursos técnicamente recuperables en gas y cuarto en petróleo. Son 400 años de consumo de energía de Argentina. Digamos, pero si no me da la rentabilidad, no, eso va a seguir estando ahí abajo. Como dicen en el sector, digamos, de la superficie para abajo una maravilla. Digamos, el no convencional la mejor roca del mundo. De la superficie para arriba estamos los argentinos. Hay un gran potencial agropecuario. La población está bien formada, está declinando, pero como tenemos gente que se formó en los 60, los 70, los 80, los 90, todavía tiene un cierto nivel. Digamos, somos creativos. La prueba está, digamos, que las empresas más grandes y, digamos, de mayor valor de capitalización en este momento en Argentina son empresas tecnológicas, mucho más que YPF. El campo tuvo una gran mejora de productividad y la industria, cuando se vio enfrentado a la competencia, también tuvo un gran aumento de productividad. El problema es que es mucho más cómodo no enfrentarme a la competencia. Somos un acreedor neto del mundo. ¿Cómo es eso? Sí, el gobierno es deficitario, el sector privado tiene 450.000 millones de dólares. Digamos, por lo tanto, cuando miramos al país como un todo, digamos, es un país superavitario, lo cual significa que tiene recursos lo suficiente para expandirse si hubiese confianza. Sistema financiero es pequeño, sólido y líquido, la tasa de ahorro puede estar subestimada. ¿Por qué? Porque cada vez que, digamos, hay control de cambio, la gente compra dólares mintiendo. Grandes oportunidades si se restaura la confianza y se libera el espíritu creativo. Ahora, ¿cuál es la debilidad? La cultura rentística, tendencia a gastar siempre de más. Cuando hay mejora en los términos de intercambio, que son 46, 48, 73, 75, 2004, 2011, digamos, nos gastamos todo y lo gastamos en consumo además, en lugar de gastarlo en inversión.
baja tasa de ahorro posiblemente subestimada, infraestructura insuficiente, distorsión de precios relativos, dificultades para competir por el elevado costo argentino, que hay una elevada carga impositiva. Digamos, yo hace poco, digamos, yo soy miembro del Foro Iberoamérica, se reúnen una vez por año. La reunión en España habló el presidente de España y dijo, el gran problema de América Latina es su baja carga impositiva, que le impide redistribuir el ingreso. Bueno, en primer lugar, no tiene idea de los números. Digamos, Argentina llegó a tener 42% de carga impositiva. Pero si le agregamos el impuesto inflacionario y le agregamos que hay gente que no paga, por lo tanto hay otro que paga más, en algunos sectores que pagan el 60% y tienen que competir contra los países del este de Asia con 25% de carga impositiva. Elevado costo financiero, 17% en este momento la tasa de riesgo país, digamos, luego de todo el problema de la deuda, contra 1% en el este de Asia. Elevado costo de las regulaciones. Entonces, esto es lo que se espera demográficamente. Va a haber un aumento de la población de 7.100.000 hasta el 2040, pero los 3 primeros tramos va a haber caída y va a haber aumento en lo que va a educación secundaria y educación universitaria y va cambiando la tasa de dependencia, digamos que era 7,5 en el 50, ahora 25,1, digamos, de tal manera de que tenemos muchos problemas y muchas cosas que nos está diciendo qué es lo que hay que hacer. Entonces, la primera tarea es restaurar los equilibrios macroeconómicos. Es condición necesaria, pero no suficiente. Esto hay que eliminar los déficits gemelos, estabilizar el tipo de cambio, erradicar la inflación. Con la inflación no se convive, se la mata o nos mata a nosotros. Para eso hay que no emitir para déficit, hay que estabilizar el tipo de cambio nominal y hay que frenar la indexación. Hay que establecer reglas de juego estables, creíbles y claras, estabilidad institucional y funcionamiento de la justicia. Esto baja el riesgo país, disminuye la tasa de descuento e incentiva la inversión. Disminuye la inestabilidad y eso eleva la tasa de crecimiento. La estabilidad cambiaria contribuye a bajar la inflación, pero no se puede hacer si no tengo, digamos, control fiscal. A la vez tengo que tener fondos anticíclicos por las fluctuaciones de los términos de intercambio. Y la política monetaria debe satisfacer la demanda de pesos contra la adquisición de reserva y guardarla para el futuro. Porque eso es un incremento de la demanda de base. Ahora, si se va hacia el crédito, hay que tomar medidas para evitar que el crédito crezca de manera exagerada. Entonces, con todo esto, no es muy difícil revertir la historia. Estoy hablando puramente con la parte de los déficit gemelos. Hoy en día estamos en superávit en cuenta corriente. 2019 el déficit primario estaba en 0,5 del producto. Este año vamos a terminar en 6. Pero cuando ustedes le ponen la estacionalidad, o sea, los mecanismos automáticos de ajuste, posiblemente estamos en 3,5. O sea que no es tan difícil, digamos, bajarlo. Y los precios relativos están relativamente en valores de equilibrio. Ahora, no basta con esto. Hay que hacer reformas estructurales destinadas a incrementar el empleo, a incrementar la inversión, a mejorar la productividad y a mejorar la competitividad. Ser competitivo no es el tipo de cambio real. Ser competitivo es que los sectores que compiten con el extranjero ganen dinero. Y para eso hay que mirar todo el balance. Tipo de cambio mira la relación entre el precio de venta y los precios de los insumos. No toma en cuenta el costo laboral, no toma en cuenta la carga impositiva, no toma en cuenta la carga financiera y no toma en cuenta los costos de las regulaciones. El famoso costo argentino. Por eso es que las devaluaciones nunca cambiaron la competitividad argentina. Porque lo único que hace es hacer un cambio temporal, después vienen, digamos, las luchas entre los sectores y todo vuelve, digamos, para adelante. Entonces, claramente hay que atacar
todos los problemas al mismo tiempo. Para restaurar los equilibrios macroeconómicos hay que bajar el déficit, pero sin aumentar la carga impositiva. La única alternativa es bajar el gasto. Entonces alguien dirá, qué cruel. No, no, no. Se puede bajar una cantidad de gasto improductivo sin ser cruel. Digamos, y luego que el propio crecimiento económico me permita que crezcan los ingresos de la gente. Solamente eliminando la parte negativa del ciclo en 20 años, el PBI acumula una diferencia de 3.2 billones de dólares, comparado con lo que si seguimos creciendo al mismo ritmo. Con 3.2 billones de dólares, yo puedo resolver el problema de la vivienda, puedo hacer que la gente aumente su ingreso gradualmente, puedo resolver el problema de competitividad, digamos, puedo mejorar la educación, puedo mejorar la salud, puedo hacer un montón de cosas. Pero lo que tenemos que evitar es el salto cuando no tengo el crecimiento y de decir, ahora vamos a gastar esto, vamos a hacer tal cosa y otra tal cosa. Porque lo que la gente ignora es que aumentar el gasto público no necesariamente aumenta el gasto total. Porque si al aumentar el gasto público, yo lo que estoy haciendo, estoy generando un déficit fiscal que me genera desconfianza y provoca salida de capitales del sector privado, si la salida de capitales es más grande que el aumento del gasto público, el gasto total baja, como está pasando este año. Que este año es por un problema, digamos, de la pandemia, pero es lo que está pasando en este momento. Entonces, lo que hay que hacer es mejorar la contribución de la mano de obra al crecimiento del PBI. Claramente, digamos, el otro día lo dijo el presidente, dijo, no se baja la pobreza con planes, se baja con inversión y producción. Pero yo le agregaría, esa inversión y producción tienen que generar empleo, porque si no generan empleo, lo que seguimos teniendo es usar al sector público como un seguro de desempleo, que es lo que está pasando en un montón de provincias. Para esto, lo primero que hay que hacer es el blanqueo laboral. Hay que bajar los costos de emplear y hay que reducir la conflictividad. La gente, digamos, generalmente evita todo esto y dice, me sale más barato y menos dolor de cabeza, digamos, poner una máquina, o si no, no pongo la máquina. Entonces, para reducir la pobreza, claramente tenemos que hacer crecer el empleo. Hay que mejorar la productividad de la mano de obra. Eso es educación y entrenamiento y tecnificación. Hay que mejorar la contribución del stock de capital. Para eso hay que incrementar la inversión sin deteriorar las cuentas externas. Eso implica que tiene que ser hecho con ahorro interno. Entonces, no tiene que ser hecho el aumento de consumo. Nosotros hemos aumentado 10 puntos del producto, digamos 10 puntos la participación del consumo en el total del PBI. 10 puntos. Bueno, eso es, digamos, comerse la gallina de los huevos de oro. Digamos, claramente, digamos, hay que hacerlo con aumento de la inversión. Y para eso, el ideal es con ahorro propio. Hay que mejorar la productividad del stock de capital, realineando precios relativos y eliminando distorsiones. Yo siempre en mis charlas hago la pregunta, ¿ustedes irían a producir café en la Antártida? Todo el mundo se ríe y dice, no. Entonces mi respuesta es, mala respuesta. Ustedes tienen que preguntar qué hay para mí. Y si a mí me dan transporte gratis de humus, me dan un crédito gratis para construir un invernadero, me dan gas gratis y luego me dan 50% de reintegro para producir café en la Antártida, yo voy a producir café en la Antártida, va a ser un desastre para el país, digamos, pero claramente voy a producir café en la Antártida. Si a ustedes les parece que eso es una exageración, piensen en Tierra del Fuego, piensen en Río Turbio, en Ipazán, digamos, todas estas cosas, digamos, faraónicas que hemos tendido a hacer. Digamos, el sector privado reacciona en función de los incentivos y busca el incentivo. Y eso no necesariamente es lo que más le conviene al país. Y luego hay que mejorar la competitividad externa y todo debe ser alcanzado sin romper los equilibrios macroeconómicos. Esta es la relación de exportaciones a PBI
desde 1900. Y esta es la relación de importaciones. ¿Por qué pongo esto? Generalmente se supone que el proteccionismo, la sustitución de importaciones, lo que hace es protege al país contra extranjero y permite incrementar la producción. En realidad lo que hace es, sí, baja las importaciones, pero baja automáticamente las exportaciones, porque la balanza comercial es la contrapartida de los movimientos de capitales. Hay igual movimiento de capitales y bajo importaciones, bajo exportaciones. Y el proteccionismo no es contra un extranjero, es siempre contra otro sector de la Argentina. Entonces termino incentivando a ciertos sectores contra otros sectores. Aclaro que esto es exactamente lo que acaba de hacer Trump y le pasó exactamente lo mismo que a Argentina. Digamos, se peleó con todo el mundo diciendo que con todo lo que tenía déficit era por un problema de se aprovechaban de ellos. Entonces, ¿qué terminó haciendo? Como seguían teniendo déficit fiscal, por definición tenían déficit en cuenta corriente, y lo que bajó es la relación de exportaciones e importaciones, y bajó quién es el cliente con el cual tienen el déficit. Bajó China y subieron otros. Bueno, estas son cosas que lamentablemente no se entienden. No se sabe que la protección efectiva verdadera promedio en un país es cero. Es siempre un sector contra otro sector del país. Estos son los aportes y contribuciones de seguridad social como porcentaje del PBI. Y estas son las prestaciones. El sistema está claramente deficitario. Lo hace con impuestos generales, pero eso disminuye el incentivo a invertir en otros sectores. Digamos, yo no estoy en contra de que a un anciano se le dé una pensión, pero por Dios no mezclemos las cosas. Todo sistema de seguridad social que va más allá que la jubilación, se basa en el mismo principio. Un trabajador en actividad que financia a un trabajador inactivo. Históricamente era la familia, después de la familia fue el Estado, después pasó a un proceso de capitalización individual, pero es siempre el mismo. Como el mundo está envejeciendo, está causando problemas en todos lados. En Alemania, todos los años tienen que hacer un análisis de sustentabilidad a largo plazo. Si no cierra, o aumentan los aportes, o aumenta la edad jubilatoria, o bajan los beneficios. Japón trata todo el sistema de seguridad social como un solo tema. Publican un informe anual muy, muy lindo, que vale la pena. Ahora, miren en Argentina la parte de total de trabajadores y cuántos son los aportantes. Y dentro de los trabajadores, miren los no registrados. Te dirán, ¿cómo saben? Bueno, hay dos tipos de encuestas. La encuesta que va a las empresas y las encuestas que van a las personas. Y por diferencia se sabe, digamos, cuánto es los no registrados, 4.428.000. Pero aparte, miren la cantidad de aportantes, 59%. ¿Qué es lo que tiene que hacer Argentina? Claramente bajar la parte de no registrado, hacer un blanqueo laboral y aumentar la cantidad de aportantes. Eso me resuelve temporalmente el problema, mientras la dinámica me comienza a generar el crecimiento del ingreso que me permitiría que los jubilados tengan ingresos razonables. Estas son las necesidades de construcción como porcentaje del PBI, digamos, que incluyen la depreciación para cubrir el crecimiento poblacional, el déficit habitacional y el crecimiento económico. ¿Cuánto necesitamos de tasa de inversión para lograr todo esto? Más o menos 25%. Digamos, ¿es posible lograrlo? Sí, es posible lograrlo. Bueno, acá tengo cosas de la coyuntura, pero digamos eso es para la pregunta. Yo pararía acá, digamos, espero que haya quedado claro cuál es el mensaje que estoy dando. Digamos, pensemos en que necesitamos una Argentina viable, que tenemos las condiciones para una Argentina viable, pero que tenemos una falta de sentido común fenomenal de hace un montón de tiempo. Y que no es tan difícil económicamente, es difícil políticamente. Y por eso comencé que es imposible separar la economía de la política de la sociología.
Los chinos escriben la palabra crisis con 2 ideogramas, peligros y oportunidades. Todas las crisis plantean peligros y oportunidades. Si yo aprovecho la oportunidad, para eso necesito que las reformas vienen de arriba para abajo. Necesito un estadista que tenga el diagnóstico correcto, que consiga los apoyos y que luego convenza a la población. Eso es lo que se necesita. Ahora, si yo quiero profundizar más de lo que nos llevó a la decadencia, seguiremos creciendo la pobreza y seguiremos con todos los problemas que tenemos. Bueno, el objetivo en realidad de la charla es tratar de dar un poco de esperanza en un momento donde la gente está desesperanzada. Digamos, claramente, parte de las cosas que yo digo, digamos, son duras, porque le estoy mostrando la realidad de los últimos años, y al mismo tiempo alguien me puede decir, jamás lo vamos a lograr. Bueno, yo siempre digo, yo volví a la Argentina después de estar en Estados Unidos, tratando de contribuir, digamos, para que el país mejore. Claramente fue un fracaso total, digamos, no tuve éxito, digamos, pero sigo intentando. Bueno, paro acá y estoy abierto a las preguntas. Mariana, ¿puedo hacer una pregunta? Cómo no, adelante, Pedro. Bien, volviendo a la primera y a la última frase que usted dijo, esto es economía, política y sociología. El problema es cómo hacemos, dada la naturaleza rentista del argentino, es algo que comparto totalmente. Usted dice un estadista que logre apoyos. Esos apoyos son sobre ciertos gremios, ya sea el empresariado o los gremios propiamente dichos. Pero son esos sectores los que son básicamente rentistas. Entonces, el tema es, todo es posible, pero siempre y cuando cambie la naturaleza del argentino. Y yo a esa parte no la veo posible. Por lo tanto, yo creo que no hay salida. Bueno, mucha gente piensa exactamente lo mismo y eso está cuando hablé de la confianza y de los 3 niveles de confianza. Yo lo que digo es, por suerte no estamos lejos de los equilibrios macroeconómicos. Cada sector quiere mejorar. Eso es justamente los sectores rentísticos. Pero la cuenta corriente está en superávit por primera vez en mucho tiempo, por caída de la demanda. Las cuentas fiscales estaban casi en equilibrio, ahora se volvieron a salir de equilibrio, pero nuestro cálculo es que puede bajar a 3,5 del déficit como en relación al PBI, sin mucho esfuerzo, sin mucho sacrificio. Está claro que cuando usted va a nivel nacional, los 3 grandes gastos son jubilaciones, segundo, interés de la deuda, tercero, planes sociales. Cuando voy a nivel nacional, tengo que agregarle salario, porque en las provincias salario es por lejos lo más grande. Ustedes verán que la deuda se negoció, por los próximos 4 años se bajó el porcentaje, digamos, que hay que pagar de intereses, por lo tanto, esa parte en los próximos 4 años va a ayudar. Claramente, Guzmán tiene claro que el principal gasto es el jubilatorio, por eso está tratando de cambiar la forma de indexación de las jubilaciones. Lamentablemente estuvo 1 mes y medio negociando y el mediodía le cambiaron todo, pero de todas maneras, digamos, eso es una parte. Y también anunciaron que las IFE a partir de diciembre la van a eliminar a medida que se recupere actividad económica. Pequeño comentario, la pandemia produce destrucción económica, digamos, la pandemia produce confinamiento. El confinamiento destruye la base de la economía moderna, que es la especialización y el intercambio. Hay un impacto inmediato equivalente a 30 puntos del producto. Ahora, cuando uno mira en el mundo, la caída dura 2 meses, exactamente 2 meses. Y a partir del 3er mes comienza a recuperarse. O porque aflojan la pandemia o porque la gente se toma la pandemia, digamos, no hace caso. Digamos, hay 2 índices que son importantes, el índice, digamos, de dureza del confinamiento de Oxford, y luego hay un índice de movilidad de personas. En Brasil hay más movilidad de personas ahora que antes de la pandemia. Por eso tuvo el crecimiento que tuvo, digamos, recientemente. Hay otro factor que ayuda. Están subiendo los precios internacionales. El valor de la cosecha va a subir 5.500 millones de dólares el año que viene. ¿Qué quiero decir con eso? De que
está dada la oportunidad para con un buen diagnóstico no haga falta un ajuste. Sí hace falta, digamos, a los que quieren avivarse y a sacar ventaja, pararlo. Ahora, si lo van a hacer, depende del diagnóstico que tengan. Nosotros en nuestra charla de coyuntura lo que decimos es que es más probable que no lo hagan a que lo hagan. Pero el motivo de mi charla era decir justamente qué es lo que hay que hacer y al mismo tiempo decir, ¿y saben qué? No se está tan lejos y no hace falta tanto sacrificio. Porque una cosa es que si yo tuviera un déficit en cuenta corriente de 7 puntos del producto, yo sé que tengo que bajar el gasto más de 10 puntos del producto. Digamos, entonces eso sí que hay que aguantarlo. Bueno, acá el mercado hizo solo el ajuste. Entonces, si entendieran, se darían cuenta que tienen una muy buena oportunidad. El problema es entender y sacar la ideología de por medio. Y es cierto el carácter rentístico. ¿Podría hacer una pregunta, Mariana? Tenemos primero a Cecilia Gáname, después Celeste Capvila. Adelante, Cecilia. Bueno, muchas gracias por la presentación, doctor, muy interesante. La pregunta gira en torno a cómo hacer o cómo implementar políticas para mejorar el aporte de la mano laboral en el crecimiento. Debido a los cambios tecnológicos que se están dando a nivel mundial, a todo lo que viene a ser la robótica y la sustitución de trabajo no calificado e incluso calificado. No sé si tiene alguna, a un caso de estudio, algo que nos pueda comentar al respecto. Sí. Cambios estructurales hubo toda la historia. Yo en un libro que escribí en el 2003, justamente mencionaba el caso del productor del ático para coches a caballo de Chicago, que eran de calidad óptima, los mejores del mundo, y de golpe quebró. O los fabricantes de sombreros en Europa Central, que de golpe quebraron. O si queremos ir, vamos a ver la revolución industrial en Inglaterra, que son formas exactamente de lo que usted está mencionando. Son cambios estructurales que cambian la forma de la demanda y la transforman. Cuando usted mira en Estados Unidos, desde 1950 para acá, el cambio en la estructura de empleo. Hoy en día, el empleo agrícola es 1% del total del empleo. Y el empleo industrial es 6%. Todo el resto, servicios. Eso ha producido un enorme cambio estructural que explica la política en Estados Unidos. Hubo 110 millones de puestos nuevos de trabajo. 110 millones. Todos en servicio. Algunos son obvios. Con el envejecimiento se necesita, digamos, gente para atender a los más viejos, se necesita gente para la educación, se necesita gente para el entretenimiento. Es notable cuando uno mira las cifras cómo va cambiando la estructura. Y cuando hay lugares que eran pueblos industriales o mineros en un país donde ya no es ni industrial ni minero ni lo va a volver a ser. Esos son los perdedores estructurales que no se adaptaron al cambio y de alguna manera es lo que identificó Trump, digamos, y es lo que le dio los votos a Trump. Si usted mira el mapa de Estados Unidos, todas las costas, digamos, en contra, todo el medio, digamos, a favor de Trump. O sea que en el proceso hay ganadores y perdedores. Eso se arregla mucho con educación, con entrenamiento, pero siempre hay nuevos empleos que surgen. La idea de que no va a haber empleo, digamos, no es cierto. Siempre va a haber nuevas formas de empleo. Digamos, tomen un caso particular. Todo el mundo está hablando de los autos eléctricos y la inteligencia artificial. Ya en 1990, la gente que visitaba California decía, esto es lo último,
en 10 años va a cambiar el mundo. No cambió nada, que, digamos, ya llevamos 30 años, pero hay cambio. El día que usted tenga el auto sin conductor, ese día cambia completamente la industria automotriz. Ninguno de nosotros necesitaría un auto. Había un gran Uber mundial, lo que uno haría directamente es decir para los hijos, para uno, mándeme un auto, el auto me lleva automáticamente, y ahí la industria automotriz cambia completamente, y la industria del petróleo cambia completamente. ¿Okay? Pero hay alguien que se va a dedicar a inteligencia artificial. Si ustedes tienen un instante de tiempo, dejen que les muestre un gráfico más. Perdón que me esté buscando. ¿Pueden verlo? Sí, lo vemos. Sí, pero el que quiero ver es... Ahí está. Miren este cuadro. Estos son las ventas minoristas en la zona del euro. La forma de interpretarlo este cuadro es el siguiente. Ustedes van a ver una línea, es hasta dónde llegó lo máximo negativo y en qué mes llegó. Por ejemplo, el total de ventas minoristas, llegó a 22% de caída, a 20% de caída en el mes de abril, y ahora está 2% arriba. Si miran alimento, el máximo llegó en marzo, el mínimo en junio, y hoy está en 1,5% de suba. Si miran textiles, van a ver, digamos que lo mínimo fue en abril, 80% de caída, y hoy está más o menos 5% de caída. Farmacia, cada uno de estos. Y luego miren la parte negativa de servicios, que son los servicios que todavía no comenzaron y lo que son los cambios permanentes. ¿Por qué les muestro esto? En la pandemia, obviamente hubo un cambio en la estructura económica mundial, pero en cuanto comenzó a normalizarse la economía volvió en gran medida a lo que era antes de la pandemia, pero quedan algunos cambios estructurales. Algunos ya venían. Por ejemplo, las ventas por Internet, eso ya venía, hay un montón de lugares vacíos en los shoppings, Amazon está comprando los locales en los shoppings, digamos, y en Madison Avenue, en la Quinta Avenida o acá mismo, digamos, un montón de lugares vacíos. ¿Qué significa eso? No vamos a volver al extremo de la pandemia, pues eso es un cambio permanente. El trabajo a distancia. La gente añora volver, hay ventajas en trabajar en una oficina, pero el trabajo a distancia también tiene otras ventajas. Cambio en el lugar de vivienda. Es casi parecido a cuando aparecieron los suburbios. La gente huyó, digamos, de las ciudades en este momento. Entonces, gran parte va a volver a lo normal, pero hay una cantidad de cambios estructurales que se van produciendo gradualmente y que uno tiene que leerlos y tiene que adaptarse a esos cambios. Cuando en Argentina dicen vamos a definir el perfil industrial o productivo, yo me agarro la cabeza. Digamos, porque digamos, no hay nada estable, está todo cambiando permanentemente. Y si yo defino eso, lo que estoy definiendo es justamente una economía estancada. Entonces, lo que tengo que ver en realidad es cómo me adapto a los cambios y cómo evito lo que usted está diciendo, la gente que se queda sin trabajo. Digamos, hay casos extremos, digamos, Slim propone la jornada de trabajo de 3 días. Yo creo que está loco. ¿Ok? Digamos, uno podrá adaptar un poco, digamos, la cantidad de jornada de trabajo, pero el mundo va a cambiar de a poco y se va a ir adaptando de a poco como se adaptó a lo largo, digamos, de miles de años.
Gracias. Celeste Capdevila. Pregunta, ¿qué rol observa que tiene la tecnología e industria del software para una Argentina viable? ¿Cuáles son los dos principales empresas argentinas? Mercado Libre, ¿cómo se llama la otra? La que es puramente, digamos, de tecnología. Y Argentina tiene, digamos, ventajas comparativas en el corto plazo, digamos, ligada a su dotación de recursos. Digamos, Córdoba es un productor de gente en software importante. Si nosotros tuviéramos una economía competitiva, yo diría enormes ventajas. Dejen un caso, por ejemplo, la industria textil. Argentina está en el nivel de salario intermedio. Tiene materias primas, porque produce plástico y produce, digamos, algodón y lana. Y si es cierto que somos italianos, que hablamos castellano, tenemos diseño. Claramente, Argentina puede competir en todo lo que sea hilados, cuando baje el costo del capital y baje el riesgo país, y puede competir en diseño. Pero no puede competir en camisas. ¿Ok? Bueno, lo mismo pasa exactamente, digamos, con la industria del software. Argentina tiene un gran potencial. Algunos de mis clientes son, digamos, de ese sector. Ahora, cada vez que avanzan, le ponen una traba. Cada vez que avanzan, le ponen otra traba. Están tratando de llevar el mismo sistema, digamos, laboral que tenemos en la parte industrial al sistema de estas nuevas industrias que se manejan de manera completamente distinta. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ernesto. Ricardo, te quiero hacer un Sí, comentario. acércate un poco más que se te escucha muy mal. Sí, te quiero hacer un comentario primero. ¿Se escucha ahora? Sí. Un comentario y después dos preguntas. Estoy totalmente de acuerdo. Primero, la exposición muy buena. Felicitaciones. Pero estoy totalmente de acuerdo con ese gráfico que pusiste respecto a la productividad del agro en Argentina. Yo me desempeñé como CEO de la Cámara del Maní durante más de 20 años en Córdoba. Y te doy un dato. El sector pasó de 9 quintales por hectárea en una década a más de 30 quintales por hectárea. Fenómeno que nunca había pasado en el mundo. ¿Por qué te hago este comentario? Porque nosotros citamos muchas veces el libro de Acemoglu, ¿Por qué fracasan los países?, que tiene muchas cosas muy correctas. Pero Acemoglu se equivoca cuando define el sector agropecuario argentino como un sector rentístico. Ese era un comentario colateral. La pregunta primera, que va relacionada al sector público, creo que el tema de los fondos anticíclicos es algo realmente necesario. Países que han puesto fondos anticíclicos, como por ejemplo Chile, lo hizo sobre la base del cobre. ¿Sugerirías vos que un fondo anticíclico en Argentina tendría que tomar fondos de las exportaciones agropecuarias o de las exportaciones mineras, por ejemplo gas, petróleo o mineras puras? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, referido a que Argentina tiene que mejorar en competitividad, sus empresas deben ganar dinero más que sustitución de importaciones. ¿Cómo sería el tema? Por ejemplo, promover todo en todos lados o siguiendo el criterio de clúster. Por ejemplo, si Córdoba es buena en software, tratar de apoyar eso, ser más selectivo en la política de sectores productivos, porque sin ánimo de hacer una comparación enojosa, vos podrías promover el software en la puna, pero vos sabés que eso va a tener dificultades. ¿Cuál sería el enfoque correcto para hacer competitivos sectores? El puntual de los clústeres según las características de su mano de obra, universidad, etcétera, o en forma generalizada. Esas son las dos preguntas. Bueno, la última no la escuché, pero te contesto las anteriores porque, digamos, está muy lejana la voz. Es completamente cierto que el campo tiene una mejora de productividad fenomenal y que es muy tecnológico. Digamos, la idea de que es un sector primario,
digamos, no es así, es un sector muy tecnológico. Ahora, aún dentro del campo, vos puedes ver las consecuencias de las políticas. Argentina tenía una diferencial de rendimiento de la soja con respecto a Estados Unidos bastante grande hacia abajo, hasta que trajo, digamos, la semilla resistente, digamos, al glifosato. Y ahí la emparejó. Como en el caso de la soja, vos puedes volver a usar la semilla, no es como en el maíz, vos tenías que tener un contrato y te comprometiste a no usar más que lo que, digamos, habías usado. Y el resto tenías que pagarlo. Argentina lo que hizo es, dijo, digamos, no, acá me aprovecho, hizo toda la expansión en base a, digamos, usar la vieja semilla sin pagar. Resultado, no le dieron las otras semillas que da la casualidad que se hacen y se producen en la Argentina, pero para otros países. Y de vuelta hemos vuelto a tener diferencias de rendimiento de 400, 500 kilos, digamos, por hectárea. Entonces, con eso te quiero decir es cómo a veces nuestra viveza criolla nos termina perjudicando. El tema del fondo anticíclico, digamos, claramente tiene que ser superávit fiscal. El fondo anticíclico lo saca del superávit fiscal. La pregunta es, ¿a quién le sacaría los recursos? ¿Por qué necesita fondo anticíclico? Porque los precios de las materias primas son inestables. Vos puedes ser tremendamente prudente, pero una fluctuación enorme del precio de las materias primas te puede, digamos, causar un gran problema. Por ejemplo, este año en el mes de abril el precio del petróleo fue negativo. Ustedes dirán, ¿cómo negativo? Muy sencillo. La demanda bajó tanto por encima de la oferta que no había dónde guardarla. Y guardarlo tiene un costo muy alto. Entonces preferían pagarle a los usuarios que se lleven el petróleo. Negativo. Bueno, ese tipo de fluctuación lo tienen que resolver las empresas dentro de su propia actividad, pero te afecta al sector externo y a los equilibrios macro. Y por lo tanto, lo tendrías que hacer, digamos, con la política macroeconómica. Cada sector se debería defender a sí mismo con políticas prudenciales, igual que una familia. Uno ahorra en los momentos buenos para los momentos malos. ¿Ok? Digamos, así lo deberías hacer. Tu segunda pregunta, nada más que recordarme el inicio. ¿Sobre qué era la segunda? La segunda es el tema de hacer más competitivo a los sectores argentinos exportadores. ¿Cuál es el enfoque que vos privilegiás? ¿El enfoque de clusters, por ejemplo, Córdoba con software? O sea, aquellos lugares que tienen ventajas competitivas relativas a otros, o una promoción generalizada de todo el país. A ver, yo creo que con bajar la parte, con aminorar la parte negativa de los ciclos y con bajar el riesgo país, eso es un incentivo enorme. Ustedes, digamos, quizás sepan, yo dediqué más de un año a estudiar vaca muerta. Vaca muerta era un tema muy claro. Argentina había hecho grandes progresos en materia de tecnología, impresionantes. Podía producir a $40 el barril, que era competitivo. En gas estaba un poco más alto. Todavía estábamos como 20% por encima del costo de Estados Unidos. Pero alguien invierte en función de la tasa esperada de retorno ajustada por riesgo. Y en un día, en el mes de agosto, congelaste la tarifa, con lo cual bajaste el flujo de ingreso y subiste el riesgo país que se duplicó. En un día se volvió inviable. Vos estabas con fracturas de 800 fracturas por mes, en el mes de abril tuviste 0. Y la producción está cayendo. Ahora comenzó a subir de vuelta con el plan Gas Plus y compañía. Entonces, solamente con bajar la parte del ciclo, vos tienes un incentivo enorme a invertir. La segunda parte
tú eres un experto fiscal. Yo, digamos, le causo sorpresa a mucha gente cuando digo que yo soy partidario del impuesto progresivo al gasto. La vieja propuesta de Hobbes, que básicamente es, en lugar de castigar el ahorro, vos castigás, digamos, el consumo. Entonces, incentivas al ahorro y a la inversión. Claro, ningún país lo usó, digamos, en la India, mal usado, pero el único que lo usó indirectamente fue Chile, cuando puso diferenciales en la tasa de impuestos a la ganancia entre empresas e individuos. Y los estudios muestran que eso le permitió aumentar 8 puntos del producto, el ahorro y la inversión. Vos te das cuenta que esas ventajas son muchísimo más grandes que la ventaja del clúster y a este lo protejo. Por ejemplo, ahora, digamos, uno de los problemas en Vaca Muerta, la resolución 46, era para perforaciones en Vaca Muerta. ¿Y por qué Vaca Muerta? ¿Por qué no en el resto del país? ¿Por qué le voy a dar ventaja a alguien y no a otro? Ahora el Gas Plus. Le van a pagar $3.90 a los productores. Bárbaro, están felices. ¿Y quién va a pagar eso? Porque estamos diciendo que no va a aumentar las tarifas. Y hoy en día, en 10 meses, tenemos ya $7.000 millones de subsidios energéticos. Entonces, esta vez, por suerte, no es solo Vaca Muerta, sino es también la zona austral. Lo que te quiero decir es que vos lo que querés dar son incentivos generales. Los incentivos parciales te causan problemas como, por ejemplo, que tenés en toda la bioenergía. Claro, vos le estás poniendo al grano 30% de retención y le estás poniendo mucho menos al aceite, con lo cual estás subsidiando la producción de aceite. ¿Qué te hace China y Estados Unidos? Te dice, pues usted está loco, usted, digamos, me viene a competir acá, digamos, subsidiando la producción de aceite. Yo no te compro aceite y te ponen un impuesto. Bueno, ese tipo de incentivo, digamos, Argentina viene desde la época que le puso al aceite de lino. ¿Te acuerdas cuando éramos los principales exportadores de lino en el mundo y nos terminamos comiendo el lino y nunca más producimos lino? Bueno, no vemos las consecuencias de lo que eso tiene. Entonces, sí, los clústeres tienen ventaja cuando te genera sinergias, pero no, digamos, decir, porque este me gusta, a este lo voy a proteger contra este. Porque en el fondo, digamos, terminas causando lo que le mostré en el gráfico hace rato, de caída de importaciones y de exportación. Ignacio Ruiz dice, ¿usted podría por favor repetir la frase del comienzo sobre justicia social y las otras dos aristas, más su agregado de sustentabilidad? Quería tenerla porque me pareció muy buena síntesis. Sí, en realidad es de Keynes y es, digamos, el objetivo político de todo país es lograr conciliar eficacia económica con justicia social, con libertad individual. Y yo le agregué sustentabilidad. Si ustedes piensan, es tremendamente profunda esa frase. Porque un montón de veces nosotros mismos en Argentina, en la búsqueda de eficacia, digamos, hemos afectado otras variables. China es el caso típico. Yo diría que los que mejor andan en esto son los escandinavos. En sustentabilidad, el que mejor anda es Singapur. Cuando Singapur comenzó a tener aumentos de la cantidad de casos de contagio de coronavirus, yo lo que veía es que aumentaba 500 por día y la cantidad de muertes se mantuvo absolutamente estable en 28. Conociéndolo, digamos, a la gente de Singapur, comencé a pensar si no estaban buscando la inmunidad de rebaño de a poquito. Bueno, Singapur siempre va planificando la próxima etapa dentro de 10 años. Entonces ellos miran sustentabilidad. Los alemanes con el sistema de seguridad social miran sustentabilidad. Sí, buena reflexión. Argentina siempre priorizamos los argentinos el corto plazo, la coyuntura,
sacrificando muchas veces prosperidad y progreso. Y ponemos gran énfasis en el aumento del consumo. Ese es el objetivo de largo plazo. Digamos, pero si yo me como la inversión y el ahorro para dar el aumento del consumo, ya sé que en el futuro voy a tener mucho menos consumo. Sí, paradoja. Caso típico de no ver el tema intertemporal. Exactamente. Y usted que comenzó su presentación hablando de bienestar, y justamente también hay muchos estudios que dicen que el bienestar de las personas también depende, ¿no?, de la seguridad que la persona tenga en el largo plazo, ¿no? Es una variable que está sumamente relacionada positivamente, ¿no? Así que también es una lección que deberíamos aprender en Argentina. Sí, y un mensaje que yo he estado tratando de transmitir, que es justamente eso viene con la edad. Digamos, la especialización es muy buena, pero si me impide ver la gran dinámica, digamos, no estoy viendo realmente lo que pasa. Yo no puedo hacer economía en un laboratorio. La economía está hecho con gente. Digamos, cuando uno era jovencito, la materia se llamaba economía política. Digamos, después tuvimos la ciencia, que hizo grandes avances, pero uno no puede ignorar el resto. Hay que enseñarle a la gente, digamos, lo que es la gran dinámica. Digamos, la diferencia entre Marx y Adam Smith era básicamente sobre la gran dinámica y el carácter del ser humano. Pero ambos miraban la gran dinámica. Ningún economista clásico se le habría ocurrido separar estas cosas. Así es. Bueno. Creo que no nos quedan ya más preguntas, así que vamos a agradecerle profundamente al doctor Arriazu su buena predisposición para cerrar este ciclo de charlas del doctorado y por brindarnos una exposición realmente muy amena, muy interesante y también muy optimista, al menos así lo hemos percibido varios. Así que, bueno, doctor, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes y feliz fiesta. Igualmente. Gracias. Un aplauso virtual. Chao.